Bien, continuamos entonces con las clases de control de calidad en la fase preanalítica. Nosotros mencionamos que la fase preanalítica se divide en subpartes preanalítica y preanalítica propiamente dicha. En la etapa preanalítica dijimos que es todas aquellos procesos que ocurren por fuera del laboratorio, donde acá tenemos como actores al médico, al paciente, y que se lleva más o menos un 20% del error total, del error total que justamente está en esta etapa. Eh, Mencionamos entonces que es muy importante a la hora de la cita entre el médico y el paciente, esa anamnesis, ese estudio, ese cuestionario que le hace al paciente como para saber dónde está ubicado, cuáles son los síntomas, por qué consulta, los antecedentes propios y familiares, cirugías previas, algún tratamiento previo. Bueno, todo ese estudio es fundamental para saber y ubicar al médico para qué determinaciones pueden llegar a ser útiles desde el laboratorio y cuáles no, porque por ahí, en un contexto determinado, una determinación, en lugar de orientar en un diagnóstico o en un seguimiento, solamente confunde y con ese resultado no puedo hacer nada. Entonces, esos podrían llegar a ser innecesarios. Y después dijimos que teníamos al paciente propiamente dicho. Hoy vamos a abordar estas dos partes, tanto del médico como del paciente, los factores no modificables, aquellos que justamente por ahí puede ser lo que yo voy a detectar en el laboratorio como alguna patología, o los factores que sí son modificables, que pueden ser factores endógenos, por ejemplo, el estrés, alguna actividad física intensa como un ejercicio, una maratón, modifica muchos parámetros que uno, si sabe que se va a sacar sangre, podría evitarlos. O factores exógenos como algunos hábitos alimenticios, cafeína, tabaco, alcohol, drogas o fármacos que también pueden dar alguna interferencia en nuestros métodos de laboratorio y que podrían evitarse, ¿sí? Como por ejemplo el caso típico de la levotiroxina, que siempre se le dice al paciente que ese día que se va a hacer la toma de muestras, si toma levo, que no la tome. Bueno, entonces vamos con esta primera parte, la etapa que está relacionada con la visita médico al paciente, paciente al médico. Entonces, esto sabemos que ocurre por fuera del laboratorio, comienza cuando el médico realiza esa petición y el paciente va al laboratorio con esa solicitud médica. En esto es muy importante, y por eso está por fuera del laboratorio, decimos, ese vínculo que se establece entre el médico y el paciente, donde el médico pueda comprender, donde el médico da el espacio para que el paciente hable. A partir de ahí, todas esas prácticas que considere que son necesarias y también tener en cuenta en todo esto cuáles son los hábitos o el estilo de vida del paciente, porque a partir de ahí también es una persona que nunca sale vive trabajando 12 horas por día en una oficina, nunca ve el sol. Entonces, pensar en qué trastornos podría tener una persona que nunca está al sol, como por ejemplo pensar en la vitamina D, ¿no es cierto? Bueno, ese espacio es fundamental en la elección de las prácticas de laboratorio. Em, Según algunos estudios, fíjense este dato que es realmente impactante. Entre el 25 y el 40% de las solicitudes médicas realizadas para el laboratorio son innecesarias. O sea que hay un 25-40% de prácticas que hacemos que no se tendrían que haber hecho si esta primera etapa se hubiese realizado correctamente. Por lo tanto, esto tiene un gran impacto económico y también la disponibilidad y las posibilidades de realizar todas estas prácticas a veces es muy complejo. Esto puede mejorarse con lo que se llama adecuación a la demanda, que esto implica un trabajo en equipo. Muchos laboratorios, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer algunos algoritmos con servicios médicos, aunque tenemos muchas todavía áreas por trabajar, pero por ejemplo, para enfermedad celíaca se utiliza en nuestro hospital un algoritmo que implica.
realizar solamente lo que se hace de primera instancia, que es el dosaje total de inmunoglobulina A y la transglutaminasa IgA. Si todo eso da bien, es suficiente, no se realiza nada más. Ahora, si alguna de esos da alterado, se realiza otras prácticas, ¿sí? Bueno, esto muchas veces si nosotros nos guiamos solamente con la orden médica, nosotros en la orden médica nos piden generalmente dosaje de IgA, transglutaminasa, antiendomicio y DGP-IgG. ¿Sí? Son cuatro prácticas y nosotros hacemos de entrada dos nada más. Y la mayoría de los pacientes que le hacemos enfermedad celíaca, nos quedamos con esas dos y no es necesario hacerle más. Bueno, esto, imagínense el impacto económico que tiene, sobre todo en aquellos que trabajamos en ámbito público, donde el recurso viene del Estado, por lo tanto viene de nosotros mismos, y es fundamental hacer conscientes de este trabajo que es en equipo. De esta manera evitamos realizar prácticas totalmente innecesarias que no cumplen con el algoritmo diagnóstico, que puede llegar a sumar en ciertas ocasiones, pero que en la totalidad de las determinaciones no impacta notablemente. Así que así tenemos muchas otras tenemos que seguir trabajando, como por ejemplo la cantidad de vitaminas D que se piden por año, cuando por ejemplo en privado habilitan una o dos, creo, una o dos, si no me equivoco, es una sola por año y a nosotros vemos las peticiones que nos piden, a veces a los pacientes les piden 3 o 4 veces al año. Lo mismo con la B12, lo mismo con el folato. Con el folato también hicimos un trabajo, si bien después no consensuamos con los servicios médicos, la cantidad de folatos que se evitarían tomando únicamente el algoritmo de diagnóstico de anemias. Si nosotros tenemos un paciente con sospecha de anemia, vamos a partir del algoritmo diagnóstico, a partir del BCM, que ustedes ya conocen. Si el sospecho de una anemia por déficit de folato o de B12, voy a tener una anemia macrocítica, es decir, con un BCM aumentado. Por lo tanto, todas aquellas que no tengan anemia o que tengan un BCM normal o bajo, no les haría realmente el dosaje de estas hormonas, perdón, de estas vitaminas, porque la mayoría de los casos nos da que son normales. Eso lo probamos nosotros en el laboratorio, realmente los resultados son impactantes. Eh, Solamente se podría reservar para aquellos casos que son los menos que tienen una anemia macrocítica. Y esta pregunta, que es un poco lo que hemos estado hablando, ¿es necesario mayor cantidad de prácticas para aclarar un cuadro? Bueno, ¿ustedes qué piensan? A veces pasa esto, de que pedís de todo y después con todo eso, teniendo en cuenta que muchos de las prácticas laboratorios también tienen su interpretación, sus falsos positivos, su contexto. A veces no significa que por pedir más voy a aclarar más el panorama, sino que a veces hasta incluso lo confunde. Es mucho mejor aquellas solicitudes que van dirigidas bien a lo que se está buscando. Si es un control clínico, hay prácticas de control clínico, o sea, ya se sabe que un control clínico se le va a pedir una glucemia, una urea, una creatinina, un hepatograma, eh, un hemograma, ¿sí? Un eritro, una orina completa. Son prácticas de rutina que sirven para un control, un screening de población, pero después si alguno de estos da alterado, ahí se empieza a buscar con más detenimiento lo que se quiera buscar, ¿no? ¿Por qué pasa esto de que se pide y por qué? Fíjense que habíamos hablado de 25 a 40% de determinaciones innecesarias. ¿Por qué pasa esto? Bueno, muchas veces porque el médico tiene inseguridad, por falta de experiencia también. Esto se ve mucho nosotros en junio, julio arrancan los residentes nuevos médicos que se incorporan a la residencia en su formación de esos primeros 3 o 4 años que tienen y nos damos
muchísimo el impacto sobre las solicitudes médicas, donde piden a todos los pacientes, los internados le piden todos los días lo mismo, o a los que vienen por consulta externa le piden un montón de cosas, y no lo vemos tanto en pacientes en médicos con más experiencia. Entonces, un poco se ve reflejado eso. A veces se desconoce el fundamento de las prácticas, la sensibilidad, la especificidad de las pruebas que usamos. Un poco eso tenemos que estar nosotros atrás y explicando y por qué sí y por qué no. También en nuestro, sobre todo los bioquímicos, en el rol que cumplimos en el sistema de salud. El deseo de profundizar el diagnóstico en condiciones inapropiadas. ¿Por qué le voy a pedir a un paciente? A ver, ¿qué podemos pensar en condiciones inapropiadas? Un paciente que está atravesando una situación problemática de familiar, de, no sé, de ruptura familiar o de pérdida de algún familiar cercano, eh, le pide un cortisol. Y la verdad es que no tiene sentido en estas condiciones pedirle un cortisol, no, voy a esperar que pase esta situación de estrés tan agobiante para realmente hacer una evaluación adecuada. El exceso de confianza en las prácticas laboratorios, como que un valor de laboratorio ya está, pone la firma y no, cada vez nos damos cuenta más que tan importante es el contexto de esa práctica en el paciente. No es lo mismo un paciente que, que tiene una actividad física, un deportista, que un paciente que no tiene ninguna actividad física. O sea, contextualizar, ¿cierto? Para una misma edad, aquel paciente que toda la vida hizo deporte, para el que no lo hizo, verlo físicamente, el sobrepeso, bueno, todas esas condiciones favorecen en la toma de decisiones, pero tampoco indica un resultado, pone la firma de un diagnóstico. Son pocas las situaciones de enfermedad que el laboratorio define un diagnóstico realmente. El uso de perfiles, es muy habitual pedir, ahora hace un tiempo que empiezan a pedir, por ejemplo, serología. En la solicitud médica ponen serología. ¿Qué es serología? Nosotros interpretamos, pero no las hacemos igualmente para que se acostumbren y que realmente pidan como corresponde, que debe ser HIV, hepatitis C y hepatitis B. Pero serología, es como que ponen todo en la misma bolsa, es lo mismo para un paciente que a otro, si está vacunado o no, es todo lo mismo. Y no, no es lo mismo. O el uso de términos como reumatograma. ¿Qué es un reumatograma? Un reumatograma generalmente se asocia a algún perfil de enfermedades autoinmunes como el FAN, como el factor reumatoideo, anti-DNA, pero lo tienen que aclarar porque no es lo mismo pensar que tiene un lupus a pensar que tiene una artritis reumatoidea. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando realmente? Cuando piden así, nosotros no lo hacemos y nos tratamos de comunicar con el médico para que nos aclare qué es lo que quiso poner. Y por otro lado, que cada vez tenemos más equipamiento, cada vez cuesta menos eh, la labor en sí de realizar una determinación o realizar 10. Antes, las glucosas, las ureas, las creatininas, se hacía todo manual, o sea que para cada determinación yo tenía que disponer de los reactivos, los tubos, el tiempo, el equipo para leerlo, todo eso, cada determinación era manual. Pues imagínense el tiempo y la dedicación que tenía que tener cada práctica. Hoy en día, hacerle a un tubo glucosa o hacerle glucosa urea que tiene hepatograma, a nosotros nos cuesta lo mismo. ¿Por qué? Porque es ponerlo en el equipo e indicarle que haga más prácticas nada más. Puede que tarde un poquito más, pero realmente los equipos hoy en día son rapidísimos y en 15 minutos muchos tienen los resultados. Entonces, no porque sea tan simple que la automatización nos ha alivianado tanto el trabajo, implica que podamos y debamos hacerle todo a todos los pacientes. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para mejorar los recursos del laboratorio? Hacer protocolos, guías basados en evidencia científica y consensuado, lo que decía hoy, una práctica adecuada a la demanda entre el laboratorio y los clínicos.
siempre tener sistema de expertos, es decir, por ejemplo, la troponina, ¿es conveniente que la pida cualquier servicio médico o es conveniente que la pida cardiología, donde hace una evaluación del paciente si realmente tiene un riesgo de un infarto o no? Nosotros en algunos momentos tuvimos que hacer esto, restringirlo únicamente a los cardiólogos, porque si no pedían troponinas al que tenía, no sé, dolor de panza y glóbulos blancos altos, donde por ahí tenía más un abdomen agudo que un infarto. Bueno, entonces un poco es eso lo que hablamos también de la adecuación. Y la correcta elaboración de peticiones, que es fundamental, donde se adecúa esas peticiones de acuerdo al paciente, a la edad, al sexo, a la raza y a los hábitos, a la medicación, un poco todo lo que hemos estado hablando. Siempre en una solicitud médica hay datos que son imprescindibles, como el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo, un dato para localizarlo, por ejemplo, un correo electrónico, un teléfono y el DNI. Son datos que sí o sí tienen que estar. Otros datos que complementan y que también tienen que estar son los datos del médico, porque si desde el laboratorio necesitamos comunicarnos con el médico, yo tengo que saber a quién dirigirme. El médico, la matrícula, un contacto si fuera posible. Muchas veces en privado quizás figure la dirección del consultorio o el teléfono del consultorio. El público es parte de los servicios médicos, entonces por lo menos saber de qué servicio viene, ¿sí? Y la matrícula profesional. Y por otro lado, para nosotros después trabajar adecuadamente, correctamente con ese paciente, necesitamos datos extras como el diagnóstico presuntivo, datos previos que habitualmente nosotros en el laboratorio el historial lo tenemos, y todas estas preguntas que nosotros le hacemos al paciente, como si tomó alguna medicación, si toma antibióticos, si toma corticoides, eh, a qué hora se tomó la muestra, que eso cuando tenemos sistema es buenísimo porque cuando se ingresa al paciente figura la hora sin que nosotros lo tengamos que agregar, el tipo de muestra que estamos usando, y la fecha y hora, bueno, ya lo mencioné. Hay distintos formatos de solicitudes, ya lo hemos charlado un montón, pero tenemos estas órdenes que no entendemos la letra, que puede ser una cosa, puede ser otra, que usan siglas, que se parecen las siglas entre sí, un lío bárbaro. A veces eso se soluciona con un esquema donde el médico tilda cuáles son las prácticas que quieren utilizar, o la orden digitalizada, que eso sería lo mejor que podemos tener porque directamente no hay errores en la transcripción. Nosotros esa orden digitalizada la podemos meter en el sistema y ya directamente se cargan las prácticas. Pero bueno, la verdad es que no. Lo que es sistemas del ámbito público en provincia se está trabajando mucho con esto y ojalá que pronto podamos contar con esas órdenes digitales, eh, para que directamente el sistema se transcriba lo que el médico solicita sin posibilidades de que nos equivoquemos, que no entendamos la letra, que se pidan cosas de más, o que se pide que el paciente vaya a un lado y vaya al otro. Entonces, eso se va a mejorar mucho cuando logremos esa sistematización. Siempre conviene que uno solicite el DNI al paciente y corrobore todos los datos, y obviamente que la presencia de hacerlo esto con sistemas informatizados siempre va a mejorar y va a evitar muchos errores. A veces nosotros nos damos cuenta que tenemos pacientes duplicados. O sea, el paciente me dice, pero si yo ya vine, ya están mis datos y yo lo cargo y no está. Bueno, empezamos a buscar por nombre y la verdad es que sí estaba, pero le faltaba un número en el DNI. Entonces, bueno, eso tenemos que corregirlo para unificar esos dos pacientes, que en realidad es uno. Eso, aún así, seguimos teniendo errores, pero imagínense que muchísimos menos. Bien, vamos ahora con el paciente. Hay ciertos factores que son no modificables, es decir, que no podemos intervenir para que eso cambie, al menos hasta no saber qué tiene, que en este caso vamos a considerar las enfermedades, un trastorno, una diabetes, bueno, en el caso nuestro no, un infarto, una hepatitis. Tiene una alteración el paciente, una patología que a través del laboratorio nosotros podemos confirmar. Nos va a dar un valor alterado, pero porque tiene una patología.
Y por otro lado, las variables biológicas, que son factores que están relacionados con el paciente, que pueden afectar los resultados del laboratorio, pero que no tienen nada que ver con la enfermedad. Esto, por ejemplo, podríamos hablar del ritmo circadiano. El cortisol pega un pico a la mañana a las 8 y después en el día baja. O sea, va a depender de qué momento es esa variable. Tomé la muestra para ver si hubo un cambio o no. Hay muchas determinaciones que tienen variables biológicas intraindividuales diferentes. Por ejemplo, la TSH tiene una variabilidad intraindividual muy elevada. Entonces, un mismo paciente que le da una TSH en el límite superior un día, pero al otro día le da en el límite inferior, eh, ¿tuvo un cambio? Y la verdad es que es muy difícil decir que tuvo un cambio cuando sabemos que tiene una variabilidad intraindividual muy grande. Bien. Esas variables biológicas pueden estar relacionadas con la edad, con el sexo, con la raza, un embarazo. Esas variables van a cambiar de acuerdo a estos estados y bueno, también por eso esa información también es importante. La fecha de nacimiento para saber la edad, si está embarazado o no. Eh, si la raza también es muy importante, porque algunos datos también van a cambiar de acuerdo a la raza. Bueno, fíjense la edad. Acá les puse tres ejemplos: la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, bueno, y los lípidos. Bueno, y acá tenemos algunos más. Fíjense la bilirrubina en los recién nacidos nacen y como que pueden tener un pico de aumento de bilirrubina hasta que el estado de hepático de estos chiquititos se acomode y empieza a poder transformar esa bilirrubina en una forma li- soluble para poder eliminarla, ¿sí? Entonces, fíjense que a los 4 días, 5, pega un pico, pero después empieza a aumentar. Entonces, de acuerdo, y después disminuye. De acuerdo en qué día está, el médico va a interpretar si realmente es problemático o no. Lo mismo con el ácido úrico y la hemoglobina. Fíjense, el ácido úrico pega un pico al día, y la hemoglobina también, y después ya empieza a disminuir. La fosfatasa alcalina es una enzima que está en varios tejidos, o sea, existen varias isoformas o isoenzimas en varios tejidos y una de ellas es ósea. Por lo tanto, va a estar aumentada durante el crecimiento porque tiene mucho que ver con la formación del hueso. Por lo tanto, vamos a encontrarnos que en los primeros años de la vida la fosfatasa alcalina está aumentada, mientras que después en la adultez empieza a disminuir y se mantiene en valores mucho más bajos. Por lo tanto, es tan importante saber los valores de referencia para la edad porque varían notablemente. Y los lípidos también pueden cambiar, el HDL es bastante constante, pero tanto el colesterol total como el LDL aumentan con la edad. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos una fosfatasa alcalina en un chiquito que tiene 5 años aumentada, ¿aumentada para quién? ¿Para el rango adulto o para el rango de la niñez? Siempre hay que comparar respecto al rango etario que corresponda. Bien. Bueno, con respecto al sexo, también tenemos algunas variaciones. Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico la comparación entre hombres y mujeres, ¿sí? Los triglicéridos, la fosfatasa, la creatina, la gamma GT, la bilirrubina, la mioglobina, el ácido úrico, la urea, la aspartato aminotransferasa, la hemoglobina, entre otras. Fíjense que algunas están más aumentadas en hombres que en mujeres, ¿sí? Esto es la diferencia relativa con respecto a las mujeres según sexo. Hombre, y estas son las mujeres.
Por lo tanto, lo que vemos es que hay notables diferencias en algunos de los analitos que nosotros medimos en el laboratorio. Por lo tanto, también es importante tener los rangos de referencia adecuados según el sexo en aquellas que realmente sea notable esta diferencia. Bueno, con respecto a la raza, fíjense en estos gráficos, comparamos la creatina, perdón, la CPK, creatinquinasa, la amilasa y los granulocitos. Acá tenemos según sexo y según la raza. Si miramos solamente la raza, vemos que blancos, hispánicos, asiáticos y negros eh, comparten ciertas similitudes en cuanto a sexo, o sea que hay una diferencia entre sexo, habíamos dicho, y que la CPK era más alta en hombres que en mujeres. Acá lo vemos en todas las razas también se verifica esto, pero a su vez se ve una diferencia notable en la raza negra. La CPK en hombres de raza negra es mucho más alta que la CPK en hombres de otras razas. Y se hace aún más, pareciera ser, ¿no? En este gráfico, más notable la diferencia entre hombres y mujeres. Mientras que la amilasa, encontramos que los valores de los asiáticos también son bastante más altas que los británicos, por ejemplo. Y los granulocitos son más altos en blancos que en negros, ¿sí? También, como que tienen distintos rangos de referencia. Bueno, estas variables son no modificables y tienen que ver entonces con la raza y en este ejemplo también mostramos el sexo. La altura también es algo, si somos pertenecientes a una zona que estamos a muchos metros a nivel del mar, puede haber algunas características que también se modifican, como por ejemplo la PCR, la hemoglobina o el hematocrito. Los aumentos de la PCR son significativas por encima de 65% a 3.600 metros de altura. La beta 2 globina también aumenta si estamos a más de 5.400 metros de altura y la hemoglobina y el hematocrito aumenta por encima del 8% cuando estamos por encima de los 1.400 metros. Va aumentando a medida que aumentan los metros a nivel del mar. Un poco esto es fácil de explicar pensando en que la hemoglobina es el transportador de oxígeno y que a medida que nos alejamos del nivel del mar, el acceso al oxígeno es un poco más dificultoso, por lo tanto hay más hemoglobina para poder captar más oxígeno y llevarlo a los tejidos que lo necesitan. Bueno, yo voy rápido hablando, pero ustedes van a tener la posibilidad de repetir el video en caso que no se entienda algo, ¿no? En el embarazo es un estado fisiológico que cambia muchísimos parámetros y que cambian mucho realmente algunos y que en algunos casos incluso no se debieran ni pedir porque realmente cambian también durante el embarazo, cambian interindividualmente. Entonces, no me representa ninguna situación fisiológica o de enfermedad que me pueda servir. Algunos sí es importante, pero también considerando estas variaciones que vamos a tener. Una cuestión que pasa en la embarazada es lo que se llama el efecto de hemodilución. Tiene más cantidad de líquido en el plasma, por lo tanto, algunos analitos, si bien las cantidades son las normales, pero en mayor cantidad de volumen se diluyen. Entonces vamos a encontrar algunas que están disminuidas, como la urea, como la creatinina. Pero por otro lado, vamos a encontrar otras que están aumentadas. Incluso, bueno, el hematocrito también, la hemoglobina va a estar disminuida, pero por ese efecto de hemodilución. Por otro lado, va a haber aumento de otros factores, elementos, sustancias que son necesarias para esa movilización para que le lleguen al bebé y que eso pueda ser parte de la nutrición del mismo, como puede ser el calcio, el magnesio y el hierro, que están en aumento. Lo mismo, va a estar aumentado el colesterol y también las fosfatas alcalinas, por esto de las isoformas que les mencionaba recién, los triglicéridos, que hay una movilización para que pueda llegar al bebé. Y la eritrosedimentación está aumentada notablemente y variable incluso durante el embarazo, de entre un 25 y un 50%.
El ritmo circadiano es las variaciones que se pueden observar a lo largo de un día, por ejemplo, entre 20 y 24 horas de un mismo analito. Pero también hay otros ritmos que tienen que ver con la luz-oscuridad, con las estaciones del año e incluso las variables biológicas intraindividuales, donde hay variaciones diarias sin seguir un patrón determinado, que eso es la variabilidad intraindividual. Interindividual es las variaciones que se observan entre individuos, ¿sí? Todos eso tienen que ver con también un poco entender eso es importante a la hora de saber en las determinaciones que nosotros hacemos en el laboratorio, que el error que nosotros tengamos en el analítico no tiene que superar esas variaciones intra e interindividuales. Bueno, me fui un poquito por las ramas acá, pero pensemos en los ritmos adaptados de luz y oscuridad o de sueño-actividad, las estaciones del año, la temperatura, campos magnéticos. eh, Algunos analíticos como el potasio aumentan a la tarde más que en el día. Y bueno, el ritmo circadiano, hablamos de estos cambios durante el día. Fíjense, este es el cortisol, si no me equivoco, sí. Cuando tenemos el pico a las 8 de secreción y después va disminuyendo muchísimo a lo largo del día. Por eso la extracción tiene que estar entre las 7 y las 9 de la mañana. En forma estacional vemos algunas hormonas que pueden variar a lo largo del año. Por ejemplo, la T3 es un 20% más bajo en verano que en invierno. Por otro lado, la vitamina D, un poco por el tiempo de exposición que uno tiene en el verano respecto al invierno, es más alta justamente en verano. Y los triglicéridos en general pueden ser más bajos en verano que en invierno. Por ahí un poco la alimentación que también tenemos diferenciada en verano respecto al invierno. Factores modificables hasta acá, hasta lo que vimos ahora, son los no modificables, ¿cierto? Pero hay otros factores que pueden dar alteraciones en las determinaciones del laboratorio que son modificables y que esto es lo que tratamos nosotros de evitar. Por ejemplo, una actividad intensa, el consumo de cafeína o de café, medicamentos, el alcohol, el cigarrillo. Bueno, un poco eso es lo que vamos a ver. Y para ver eso es importante tener en cuenta lo que es la interferencia analítica. Si bien todas estos factores modificables son de la etapa preanalítica, porque si yo le digo al paciente que no tome la medicación el día de la toma de muestra, y lo puedo evitar ahí, si la llega a tomar, se traduce en una interferencia analítica en algunas determinaciones. Entonces, vamos a ver qué es una interferencia analítica y después vamos a ver un poco más también de estas interferencias analíticas de acuerdo al método que se utiliza en el laboratorio. Eso lo vamos a meter acá, si bien es parte de la analítica, dentro de la parte preanalítica, por estos efectos preanalíticos sobre la analítica. Un poco es una mezcla, ¿no? Entonces, la interferencia analítica se refiere al efecto que ejerce una sustancia distinta a la que medimos en la determinación de la concentración o en la actividad de ese analito. Dentro de estas interferencias podemos tener factores endógenos que influyen sobre el control biológico interno, factores externos originados del exterior, como el alcohol, como las drogas, o la actividad física, el estilo de vida, el estrés, la medicación o manipulaciones médicas que también pueden generar alguna interferencia. Por lo tanto, el control de estos factores es el primer paso para evitar tener estas interferencias. Por ejemplo, hábitos alimentarios. Las personas que consumen pescado van a tener más bajos los niveles de algunos lípidos como VLDL o triglicéridos, mientras que los no vegetarianos estrictos van a tener más aumentado el úrico, la urea y el amonio. Y las dietas ricas en ácidos grasos saturados, que son lipogénicas, es decir, que favorece la síntesis de lípidos, van a tener aumentados los niveles de colesterol. Por eso no son recomendables los ácidos grasos saturados, mientras que altos niveles de carbohidratos, ácidos grasos o monoinsaturados tienden a disminuir los niveles de LDL colesterol, el colesterol malo, entre comillas, ¿sí? En cuanto a la cafeína, nosotros tenemos el concepto de que la cafeína está en el café, nada más. Bueno, pero
También tenemos cafeína en otras bebidas, como por ejemplo en el mate, en la Coca-Cola, o no Coca-Cola para no sacar la marca, las bebidas colas, en el chocolate y el café. Incluso puede haber variantes del café descafeinado que tiene menor cantidad. Fíjense las proporciones acá. A ver que me corro la barra que no veo. En el café filtrado hay de 80 a 350 miligramos por taza. Fíjense el descafeinado, disminuye muchísimo, 2 a 4 miligramos nada más. Una barra de chocolate, alrededor de 20 a 600 miligramos cada 200 gramos. Un vaso de cola tiene 35 miligramos. Fíjense que está un poquito por debajo del café filtrado, pero muy por encima del café descafeinado. Y el café tiene, perdón, el mate tiene 270 miligramos por litro de mate, ¿sí? Si lo tomamos por taza, unos 54 miligramos por taza. Fíjense en comparación con la bebida cola y fíjense en comparación con el café filtrado. También tiene mucho cafeína. Por lo tanto, teniendo en cuenta los efectos de la cafeína, que aumenta el AMP cíclico, por lo tanto hace que aumente los ácidos grasos libres y la glucosa, eh, ninguna de estas bebidas están permitidas para tomar durante el ayuno recomendado de las extracciones sanguíneas, ¿no? Eh, Ese aumento de ácidos grasos libres puede impactar sobre otros analitos como hormonas, como el pH, el calcio, etcétera, ¿sí? Entonces, evitar estas infusiones o el chocolate durante el ayuno porque sabemos que a través del aumento de los niveles de AMP cíclico, este, em, ay, no me sale el nombre, mensajero, segundo mensajero que vimos el año pasado, puede afectar los niveles de vías metabólicas como la de los ácidos grasos o como de la glucosa o hidratos de carbono. Bueno, las drogas de abuso, el alcohol, el tabaco, también tienen impacto sobre los analitos. No es que se les diga no tome alcohol porque, no, porque realmente afecta eh, algunas determinaciones. Por ejemplo, el tabaco, las personas que consumen o que fuman habitualmente van a tener más aumentada la carboxiemoglobina, mayor la hemoglobina y el hematocrito. A corto plazo también va a haber algunas variaciones de algunas hormonas, como la epinefrina, la aldosterona, pero también aumentan los niveles de cadmio, disminuyen los niveles de la enzima convertidora de angiotensina, bueno, varias alteraciones. Obviamente que a alguien que es fumador no le vamos a decir que no fume y va a fumar igual, pero bueno, en la interpretación de los resultados también tenerlo en cuenta esto. El alcohol, el etanol, también podemos ver como efectos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, 2 horas a 4 post ingesta, va a disminuir la glucosa, aumentan los triglicéridos y VLDL y el lactato. Y a largo plazo vamos a aumentar la gamma GT y las transaminasas por el efecto tóxico sobre el hígado y bueno, sobre los canalículos biliares también. Algo que por ahí algunos médicos usan para el seguimiento de estos pacientes que están en tratamiento para dejar el alcohol. Si la gamma GT les da aumentado, implica que no la están pudiendo dejar, ¿sí? Pero sí, bueno, la recomendación es que no se tome alcohol 24 horas antes del análisis. Y la marihuana aumenta los niveles de sodio, de potasio, de urea, de insulina, disminuye los de creatinina, glucosa, ácido úrico, ¿sí? Va a alterar parámetros habituales del laboratorio. El estrés modifica muchas determinaciones. Hay ciertas condiciones que nosotros las podemos evitar, como por ejemplo para el cortisol, la prolactina, un reposo de 20 minutos previo a la extracción evita las modificaciones por el estrés. El estrés de la vida actual, de las rutinas nuestras, no lo podemos evitar, pero sí al menos esas condiciones. Por eso es importante que ante estas hormonas, sobre todo que son tan sensibles al estrés, tengamos un ambiente calmo, tranquilo, donde pueda estar sentado 20 minutos antes de la extracción. La actividad física también puede llevar a modificaciones eh, que pueden alterar los resultados habituales de un paciente, sobre todo
cuando hay un cambio muy notable de la rutina. La rutina no, porque es parte de los hábitos de cada individuo, ¿no? Pero, por ejemplo, si justo el día anterior a sacarse sangre se corrió una maratón de 20 kilómetros y hace un mes que no corría, bueno, eso obviamente va a impactar en los resultados. Eh, Algunas variaciones transitorias son aumento de los ácidos grasos libres, de la TGO, proteinuria, ¿sí? Muchas veces es común ver en la tira reactiva de la orina proteína. Una persona joven que no tuvo antecedentes, que no tenía ninguna alteración, y le preguntas, che, ¿estás haciendo alguna actividad física? Sí, ayer empecé el gimnasio. Y bueno, eso puede ser que afecte el- estos resultados y habría que repetirlo. No es que digamos, no, entonces no le doy bolilla. Sí, le voy a dar bolilla, porque es una proteinuria puede estar indicando una afectación renal también. Entonces, pero me quedo más tranquilo porque puede ser por otro motivo y lo voy a repetir. Indicándole al paciente, esto generalmente lo va a hacer el médico, que evite iniciar justo el gimnasio el día anterior, porque le va a dar mal, ¿no? Eh, Aumenta la gamma GT y aumenta el ácido láctico en algunos casos mucho, incluso hasta un 300% de los niveles habituales. A veces incluso cuando es una actividad intensa, que no tiene un entrenamiento previo, los niveles de ácido láctico aumentan tanto que generan un estado de acidosis láctica que puede ser bastante complicada. Y algunas variaciones que pueden durar un poco más en el tiempo, aumento de las TGO, la CPK, la LDH, que son hormonas que están en los músculos. Entonces, una actividad sobre el músculo hace que estas hormonas aumenten y también aumentan algunas hormonas, como la prolactina con el cortisol, que son hormonas de estrés, e incluso la hormona de crecimiento, que en adultos no funciona para que crezca el músculo, sí para formar más músculo y en reparación de tejidos. Entonces, le vamos a indicar, bueno, en la hora de interpretar, que al menos 72 horas previas a hacer un estudio de sangre no realice una actividad fuera de lo habitual. Fármacos, hay listados inmensos de fármacos y su asociación e interferencia a algunos analitos, o sea que para cada analito puede haber un interferente distinto, por eso a veces es importante decir, bueno, ¿qué está tomando? Y hacer un listado de los analitos que toma y tenerlos en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Fíjense, algunos ejemplos, ¿no? Algunos pueden dar falsos positivos, otros falsos negativos. En general, en los insertos de los equipos puede haber listados con las interferencias conocidas de algunos medicamentos. La novobiosina aumenta la bilirrubina, cefalosporinas son antibióticos, aumenta la creatinina. El calcio disminuye el sodio y aumenta el potasio. La T4, las hormonas tiroideas. Tiacidas aumentan el colesterol. ¿Eh? Ejemplos solamente. Bueno, y para ir cerrando, entonces, muy importante en esta etapa de preanalítica, la información que le brindemos al paciente, las preguntas que le hagamos al paciente y, por supuesto, el médico, estas consideraciones previas a escribir esa solicitud médica. También es muy importante la adecuación a la demanda que tanto hablamos, el cumplimiento de las condiciones a la hora de toma de muestra y también conocer todos estos factores modificables y no modificables para tomar una decisión a la hora de informar un resultado. Muy bien.